la excelencia. No podemos pensar que nuestro Dios es grande con servicios pequeños. Si podemos dar lo mejor, demos lo mejor, porque eso Dios lo mira. Dios mira cuando nosotros nos disponemos. Por eso dice la palabra, a cada uno Dios le dio conforme a su capacidad. Así que el que puede dar 5, que dé 5. El que puede dar 2, que dé 2. Y el que puede dar 1, que dé 1. No es la cantidad la que Dios mira, es la calidad a su capacidad. Oiga eso. No es la cantidad la que Dios mira, es la calidad conforme a su capacidad. Porque el que puede dar 5, si solo da 1, esa no es su capacidad. Así que nos está dando la calidad de lo que puede dar. Nos preparamos para darle a Dios lo mejor. Desde temprano estamos levantados. Y hoy, esta mañana, de repente, cuando ya estoy monitoreando el canal de nuestro padre espiritual, el apóstol Alejandro Espinosa, normalmente yo 5 para las 5 ya estoy monitoreando, y cuando entro ya estaba conectado, ya estaba orando. Me sorprendió. Pero de él hemos aprendido también, como de su padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, la excelencia. Hacer cada día las cosas mejor para el Señor. Antes de yo venir aquí al canal, 1 hora o media hora antes, yo ya le he mandado a Enrique, cuando está Enrique o cuando está Germán, le mando los cantos por adelantado para que ya estén preparados al venir. No es algo que venimos y estamos buscándolo. Y si no, se los mando desde el día anterior, porque sé que ellos están descansando. Pero así nos vamos preparando. ¿Usted quiere ver cosas mejores? Haga las cosas mejor. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Eso va a cosechar. Dios, desde que comenzó a hacer la creación, dice que todo era bueno. Dios no lo hizo con errores. El enemigo quiere venir a distorsionar lo que Dios ha hecho, queriéndonos hacer creer, oiga, queriéndonos hacer creer que no está bien lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Desde el inicio de la creación, el enemigo vino poniendo duda en el corazón de Eva, diciéndole que era mentira de lo que Dios había dicho, que iban a morir si comían del fruto de ese árbol que Dios había prohibido que no comieran. Mire cómo el enemigo quiere ponernos en duda. Pero en usted la fe, dice la palabra, es la certeza en lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque usted no lo vea, como sucedió con el profeta Elías, le dijo al rey que iba a llover, no se miraban nubes, dice que los cielos estaban despejados, y el profeta envió a su siervo al monte para ver los cielos, todo su contorno, mientras él estaba orando. La oración es esencial. La oración no es una alternativa, no es una opción, y posiblemente si me tocara decirle a usted todos los días, se lo voy a decir hasta que usted esté convencido, y no solo convencido, esté accionando. Es por eso que tiene que haber esa acción. Tiene que haber acción para que haya manifestación. Es algo que se activa en nuestras vidas. Yo tengo convicción, y yo les di testimonio a ustedes cuando en la semana pasada puse un campo donde estaba ministrando también el pastor Juan Carlos Arrigán. A él hace tiempo yo lo he venido escuchando. Es un hombre de oración, y viéndolo donde Dios lo está llevando, me alegra, me gozo, porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Cuando nosotros honramos a Dios, Él nos va a honrar a nosotros. ¿Cuánto más si usted se levanta temprano y le da su tiempo a Dios? Dios le va a dar a usted de lo mejor también, porque usted le ha dado lo primero del día al Señor. Cosas mayores y mejores nos están esperando por causa de la honra que le damos a Dios. Qué importancia en nuestra vida que estemos determinados. No crea que yo vengo aquí a este canal
porque no tengo cosas que hacer. No crea que vengo a este canal porque estamos haciendo ganancia con publicidad. No, venimos porque creemos en el llamado que Dios nos ha dado para ser de bendición a nuestra ciudad, a nuestra nación y las naciones. Y porque la palabra que me ha edificado, la palabra que me ha activado, la palabra que me ha cambiado y me sigue cambiando, porque no soy perfecto, tengo errores, cometemos errores. Y en esta temporada, en estos tiempos, tenemos que tener cuidado, porque las atmósferas de estrés está en medio de la gente. Esa atmósfera que los agobia, que los estresa, que los deprime, que andan fácil a reventar, está. Por eso tenemos que salir orados de nuestra casa. Ese tiempo suyo de comunión con Dios va a ser de mucha fortaleza en su ser interior, que le va a dar el dominio para usted saber cuándo va a hablar o cuándo no hablar o cuándo callar. Compartía con la iglesia la semana pasada y le decía, por eso Dios nos dio dos oídos y una boca, para que oigamos más y hablemos menos. Hay que escuchar. Cuando usted siente que ya la válvula de alivio se va a abrir para reventar, respire, bote el aire, porque así de esa manera pedimos y declaramos que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestras vidas. Quiero que meditemos en la palabra del Señor en este día, en lo que dice Daniel, el libro de Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 1. Porque también en el gobierno se toman decisiones equivocadas algunas veces. No estoy diciendo de que ahorita el gobierno está tomando decisiones equivocadas, pero hay cosas en las cuales como iglesia nosotros tenemos que tener la determinación para saber cuándo es algo que viene de Dios o cuándo es un plan del infierno. Por eso tenemos que estar orando por nuestros gobernantes de continuo, para que Dios esté gobernando, para que Dios esté interviniendo, porque en medio de los gobernantes aún se levanta gente que practica las tinieblas, el ocultismo, para desviar la nación y que toda la nación caiga en maldición. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Como dijo el apóstol Pablo, que oremos por los que están en eminencia. Y aquí no es color, no es partido, es el que está en autoridad y tenemos que orar por ellos, porque así lo dice la palabra. En las elecciones nosotros decidimos, pero ya el que está electo, Dios decide que oremos por ellos y tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Dice la palabra, para que vivamos en paz, quieta y reposadamente. De lo contrario, el enemigo toma ventaja. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar orando y pidiendo al Señor. Dice Daniel 3:1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores. Oiga, gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Estas instrucciones habían venido de parte del rey para que todos los gobernantes, todo el pueblo, adoraran la estatua que él había levantado. Nabucodonosor no había tenido todavía una experiencia con Dios.
ya había tenido la oportunidad que Daniel, el profeta Daniel, le interpretara un sueño que a él se le había olvidado, pero no había tenido una experiencia con Dios como ya la tuvo en el capítulo 4 del libro de Daniel. Porque un hombre que no conoce a Dios no tiene temor de Dios. Los que conocemos a Dios tenemos temor de Dios, y ese temor está operando en nuestros corazones, que no nos permite hacer lo injusto, que aún tomar un lempira que es la moneda nuestra de nuestro país, tomar un lempira y sentimos el redargüimiento del Espíritu Santo, porque usted puede comenzar con un lempira y después con 100 y después con 1000 y después con millones. Por eso dice la palabra: si en lo poco somos fieles, en lo mucho el Señor nos va a poner. El rey Nabucodonosor, como no conocía de Dios, no había tenido una experiencia, porque ya cuando usted le da lectura al capítulo 4 de Daniel, mira cómo el rey Nabucodonosor habla de Dios. Y él dice ahí en el 4:2, no lo iba a darle lectura hoy, pero se lo voy a mencionar: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Pero en el capítulo 3, como él no había tenido un encuentro con Dios, decide levantar una estatua de oro. Y a esto lo dedican como un Dios. Un Dios que no ve, que no oye, que no se mueve. Y dice la palabra que los que adoran estas estatuas así son como ellas. Por eso la palabra nos manda a nosotros que busquemos del Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Él oye, Él ve. Él siente el dolor cuando el pueblo sufre. Por eso levanta a sus predicadores, sus siervos, los profetas, los apóstoles, los pastores, los maestros, los evangelistas. Si Dios nos ha levantado en este tiempo para estar compartiendo la palabra con ustedes, y nos ha inquietado a levantarnos temprano para estar buscando este pan nuestro de cada día, es por amor a la ciudad de Puerto Cortés, es por amor a la nación de Honduras, es por amor a las naciones. Podríamos salir huyendo de nuestro país, tenemos alternativas. Podríamos decir: aquí ya no hay esperanza, pero es mentira, si hay esperanza. Dios abre caminos en el desierto, ríos en la soledad, donde las puertas están cerradas, Él las abre. Usted puede ver la tierra de Israel, que era tierra de desiertos, que ahora es una tierra fructífera. En medio del desierto, Dios les dio la sabiduría para plantar y para cosechar. Produce en tecnología, en ciencia. Dios los ha dimensionado. Un pueblo que honra a Dios, Dios lo va a honrar. Nosotros necesitamos tener ese temor de Dios en nuestros corazones. Honrar a Dios con todo nuestro corazón. La palabra dice que habían otros gobernantes, servidores del rey, que se dieron cuenta que habían unos varones que no adoraban la estatua, porque ellos adoraban a un Dios vivo. Y dice la palabra en el versículo 12, Daniel 3:12: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach
Y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Una persona que no honra es una persona que no adora. Una persona que no adora es una persona que no honra. Usted no se ha fijado cómo el enemigo le ha ido robando a usted la honra que se merece el Señor. De repente antes llegaba temprano a las reuniones y estaba antes aún de que iniciara la intercesión, antes de que iniciara la alabanza, la adoración, para honrar a Dios. En la alabanza, en la adoración nosotros le damos a Dios. En la palabra Dios nos da a nosotros, Dios nos habla a nosotros. Y de repente usted comenzó a llegar ya de 10 minutos después de la hora inicio, 20 minutos, 30 minutos. Y le ha puesto el enemigo estos pensamientos. Vamos a llegar a la hora mejor, a la hora de la palabra. Esa es la hora mejor cuando usted ha preparado su vida, su corazón. Esa es la mejor para usted. Pero para Dios es la que usted le da a Él. Por eso dice la palabra, dad y se os dará. Dad y se os dará. Si usted no honra a Dios dándole a Dios lo que Él se merece, ¿cómo quiere que Dios le honre a usted dándole lo que Dios le quiere dar a usted? Es por eso que Dios nos atrae, como dice el Salmo 65:4. Dios nos atrae, nos ha escogido y nos atrae a sus atrios, a su presencia, a la intimidad, para darnos, dice, del bien de su casa y respondernos con tremendas cosas. No responder a Dios, no responder a Dios es insulto, es falta de respeto. A nosotros se nos ha enseñado que aún si no queremos contestarle a alguien por la honra que se merece, que lo hagamos por respeto. Cuando a mí mi padre espiritual me escribe, yo contesto. O aún las personas que él ya ha delegado en autoridad para que nos den directrices, yo contesto dentro y fuera del país, porque yo creo en la comunicación. Ha habido momentos que he tenido que invertir hasta $100 en el mes para andar internet en algunos países. La comunicación para mí es importante. Una persona sin comunicación camina sola. El no tener relaciones es como no tener dinero. Las relaciones son muy importantes. Tenemos que tener relaciones y sobre todo nuestra relación con Dios, porque de Él viene la sabiduría, de Él viene la revelación. Él nos abre el entendimiento, Él nos da las ideas creativas, Él nos da las conexiones divinas, Él nos abre las puertas. ¿Cómo cree que no vamos a adorarle a Él con todo nuestro corazón? Aquí Sadrac, Mesach y Abed-Nego han desobedecido una orden gubernamental, una orden del rey, porque era algo que iba contra sus principios de alabanza y adoración y de honra a nuestro Dios. Sé que en estos tiempos cuesta ver acciones así, determinadas. Cuando escuchaba en Panamá al apóstol Nahum Rosario, él decía, no abriremos la iglesia, no abriremos la casa, el templo, si no nos aceptan que vayamos todos. En California, escuchando al pastor Dante Gebel, hablando al gobernador del estado de California, no abriremos la iglesia, no abriremos la iglesia hasta que se nos permita ir todos o nadie. Hay que tener determinación. Hay que tener determinación. Porque Dios ha puesto a la iglesia para dar directrices,
para gobernar y regir en el mundo espiritual. La iglesia no depende del gobierno, el gobierno depende de la iglesia. Por eso cuando no reconocemos que la iglesia es esencial, el gobierno toma decisiones erróneas. Necesitamos en nuestro país gobernantes decididos y convencidos. Sadrac, Mesach y Abednego eran servidores, eran hombres que estaban en posición en el gobierno. No era tan alta como la que le van a dar después a ellos, por causa que honraron a Dios. ¿Cuánto se necesita en este tiempo que se prepare la iglesia para regir, para gobernar? Que se levanten hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, determinados, convencidos de quién es su Dios, y que se mantengan en esa línea para tomar posición gubernamental, para que la luz entre, que ellos puedan llevar el reino de Dios, la voluntad de Dios al gobierno. Podremos decirlo así, a la política, y no que la política los tome a ellos. Decididos. Sadrac, Mesach y Abednego, dice la palabra, cuando el rey los manda a llamar, dice en el versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 3 de Daniel. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Cuántos ahora en este tiempo estamos dispuestos a que se nos meta un horno de fuego por causa de no adorar la estatua, por causa de tener determinación? Hay abogados cristianos, hay hombres de posición cristianos que necesitan hoy nuevamente ser empoderados por el Señor para mantenerse firmes y dar a conocer, asesorar a la gente que no conoce o que no conocemos las leyes en realidad, para conocer cuáles son nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos? Nosotros tenemos que caminar rectos conforme a la palabra del Señor. Y Dios nos dice que no temamos, que confiemos, que Él está con nosotros. Pero necesitamos que en este tiempo, en el mundo espiritual, primeramente, plantarnos, afirmarnos, comenzar a clamar con todo nuestro corazón. Porque Dios va a levantar hombres y mujeres en este tiempo con carácter, con determinación, con conocimiento, con unción, con autoridad. ¿Cómo se necesita eso? No es tiempo que corramos como Elías a la cueva, porque nos va a decir el Señor, ¿y quién nos mandó aquí? Es tiempo que restauremos el altar para que el fuego de Dios descienda. Es tiempo que levantemos esa adoración para que la gente, las naciones, conozcan que Dios es grande, que Jehová es Dios y que no hay otro como Él. Y dice la palabra, versículo 16, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18, 3:18 de Daniel.
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Qué sucede? Yo sé que para la autoridad, para el gobernante, que se le dé una respuesta así en público, esto es jalarlo de las orejas. Esto a cualquiera. Si aún en lo secreto, cuando uno le dice que no a la autoridad, le provoca ira, no digamos en público. Sadrach, Mesach y Abednego aquí en público le están contestando al rey. Están contradiciendo una orden del rey. Pero es aquí, como dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respetamos las autoridades, respetamos los gobernantes, oramos por los gobernantes. Pero los señores gobernantes, autoridades de nuestra nación, hay uno mayor al cual tenemos que respetar, y es Dios. Dios es quien decide, Dios es quien guía. Y si para este tiempo Dios ha permitido que cada uno de ustedes esté en su posición, es con propósito. Pero ninguno se va a mover más allá de lo que Dios determine. Ninguno se va a mover más allá de lo que Dios determine. Desde el más pequeño que está trabajando en las municipalidades, subiendo regidores, alcaldes, diputados, los que están en Corte Suprema, los del poder ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno está regido por Dios, y Dios le va a permitir moverse hasta donde Él permita. Pero hay una oración que trasciende pueblo. Hay una oración que interviene en el mundo espiritual y que hace que las obras de las tinieblas retrocedan. Por eso orábamos aquella oración, la oración del Padre Nuestro, donde dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra. Dios reina, Dios rige, Dios gobierna, Dios interviene en medio de los ámbitos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron así al rey. Y esto dice que, imagínense viendo al rey Nabucodonosor, pero airado, de tal manera que dice la palabra, que el rey ordenó que se calentase el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y en el versículo 20 dice: y mandó a hombres vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados en el horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Ojo, tenga cuidado al levantarse contra los hombres de Dios y mujeres de Dios. No sea que el fuego le alcance. Ojo. Usted tiene que tener ese cuidadito de saber quiénes son hombres y mujeres de Dios. Porque Dios pelea por nosotros. Dios pelea por sus hijos. Dios pelea por su pueblo. Aquellos que honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros. Y la palabra en nuestra boca trae vida, trae autoridad, trae revelación, trae determinación, trae movimiento. Honremos a Dios y Él nos va a honrar a nosotros. Y dice la palabra que cuando fueron puestos estos varones en el horno de fuego ardiendo, en el versículo 24 dice así: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo:
¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos y se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. El rey mismo dijo: bendito sea el Dios de ellos, bendito sea nuestro Dios, a quien servimos, a quien honramos, a quien alabamos, a quien buscamos continuamente. Dios no nos ha dejado solos. Dios está con nosotros. Usted no está sirviendo a un Dios muerto. Usted no está sirviendo a un Dios sordo. Usted no está sirviendo a un Dios manco. Nosotros servimos a un Dios todopoderoso, y Él cuida de nosotros. Él es un excelente Padre, un buen Padre. Aún de Él hemos aprendido a ser padres en lo natural, como también en lo espiritual en la iglesia. Como padres, cuidar de los miembros que Dios ha dado en la congregación, orar por ellos, cuidar de ellos, accesarlos a ellos, instruirlos a ellos para que accesen a las promesas que Dios nos ha dado. Sadrach, Mesach y Abednego no se amedrentaron a la amenaza del rey, porque sabían que Dios los podía librar del horno del fuego como de la mano del rey. Tiene que irse todo temor de nuestras vidas. Debido a estas situaciones que se plantaron en los Estados Unidos, a no ir y abrir las casas de oración si no se les permitía a todos. Ya en esta semana, este domingo, van a ir los niños, van a ir los ancianos y va la iglesia completa. Claro, un cierto porcentaje conforme a la capacidad del edificio. Eso sí, con las reglas, eso sí lo pidió el gobierno y así se va a hacer. Pero ya ahora van a poder ir los niños. Ya ahora van a poder ir los adultos, los ancianos. ¿Cómo van a poder ir los ancianos al mercado, a los supermercados, al banco, a las ferreterías, y no van a poder ir a la iglesia? No puede ser. Si al primero que tienen que ir, el que va a determinar de que un anciano va a seguir con vida, que no lo va a matar ningún virus, ni ninguna mortandad, ni ninguna enfermedad, es Dios el que determina. Antes bien, ancianos, gente adulta, que se les respeta, que se les honra por los años que Dios les ha dado. No se detengan de buscar del Señor. No se detengan. Buscar de Dios es un derecho que Dios nos da para buscarle a Él, porque Él nos ha dado la vida. Así que en este día, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la actitud como hijos de Dios y buscar de Dios. Y buscar de Dios. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y hoy clamemos para que Dios tome el dominio y el gobierno en nuestro gobierno, en nuestras autoridades, en el grupo de Sinajer, ese grupo, ese equipo que se ha destinado para tomar decisiones. Que Dios domine en ellos
gobiernen ellos. Si usted es anciano, hombre, mujer, adulto, anciano, anciana, en su casa, sus hijos que están saliendo a trabajar pueden traer en el cabello, en la ropa, podrían traer el virus y usted enfermarse. Pero usted no se va a morir si Dios no ha dado la orden. Usted no se va a morir, porque es Dios quien decide quién se va a morir y quién no. Nosotros prevenimos, nosotros nos cuidamos, pero es Dios quien decide. No se detenga, no tenga temor, eche fuera el temor de su vida, que es Dios quien tiene el sí y el no. Es Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Las últimas palabras de José fueron estas al pueblo: decidan ustedes a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Si esa es la palabra en su casa, usted y toda su casa servirán al Señor. Servirán al Señor. Vamos a orar y a pedirle al Señor en esta hora que si hemos fallado, nos perdone. Y si usted nunca ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, hágalo en estos 2 minutos que vamos a estar orando. Le invito a que oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, le pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos lo que su palabra dice, que somos carne, que somos débiles y fallamos. Mas su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, perdónenos, límpienos, purifíquenos, santifíquenos. No queremos ser de deshonra delante de usted. Si en un momento hemos dado lugar al miedo, perdónenos, Señor. Hoy queremos que la obra de su Espíritu Santo sea manifiesta en nosotros, dándonos dominio propio, dándonos amor y ese poder que da el Espíritu a nuestras vidas. Gracias por darnos, oh Dios, la oportunidad de buscar su rostro nuevamente. Señor, en este día declaramos que su Espíritu Santo nos guía a tomar las decisiones sabias. La gloria y la honra es suya, va Padre. Venimos cancelando todo plan del infierno contra la familia, todo plan del infierno para atacar la finanza, atacar la salud. Hoy declaramos que es inoperante por el poder de la sangre de Cristo que nos cubre y nos limpia de todo pecado. Padre, gracias le damos por permitirnos volvernos al altar como hijos y pedir perdón por nuestros pecados. Así toda persona que quiera aceptar hoy a Jesús, le invito a que haga esta oración y diga: Señor Jesús, yo le abro mi corazón y le reconozco como mi Señor y mi Salvador. Le acepto y recibo el derecho como hijo para que el Padre hoy toma la potestad sobre mi vida. Señor Jesús, gracias por su obra en la cruz y por su sangre soy limpio de todo pecado. Que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que hoy su Espíritu Santo me selle y me guíe. Declaro que se cierra toda puerta al pecado, al mundo y a Satanás, y que su Espíritu Padre es el que me guía. Gracias, Abba Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por los que nos escribieron en el Facebook, en el WhatsApp. Gracias. El tiempo se nos avanzó. Perdonen que no leerlo ya con ustedes en vivo, pero creemos que la bendición, como las peticiones que usted ha puesto, Dios se las contesta. Bendiciones. Shalom. La paz de Dios sea con usted.